Hey familia, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio más. Amigos, hoy tenemos un tema bastante interesante y para ello me acompañan dos personas a quienes estimo y respeto mucho. Profesor, un gusto. Muchas gracias. Juan. Saludos Tiempo cordiales. sin verles, pero aquí estamos. Familia, Juan Elvir, un personaje que ha influido mucho en la televisión comayagüense. Y nada, Juan, un gusto, la verdad que esté acá. No, gracias a usted. No, hombre, la influencia es suya más bien, porque le hablamos de influencer, va, el más influencer es el que yo. Pero bueno, saludos y encantadísimo de estar acá y poder platicar ahí también con una verdadera personalidad, ¿va? Y el profesor, profe, vamos a aclarar algo. Amado en la Inmaculada, pero temido en el Comalhuacán. ¿Cómo es eso? Sí. Interesante. El problema es, bueno, para empezar, muy buenas noches. Sí. Gracias, Wilson. ¿Verdad? Don Juan, realmente No, me gusta estar aquí compartiendo con ustedes. Sí, el problema es que como en el Comalhuacán yo soy el que impongo el respeto. La entonces, justicia. la justicia. La Aquí está uno de ellos. No, excelente. No, la verdad que un gusto. Vamos a tocar un tema bien interesante, Juan, Sí. profe. Se da un fenómeno bien interesante hoy en día en la sociedad. Leyendo la otra vez, estaba en Facebook, ¿verdad? Como todos nos damos ahí nuestra escapadita en el teléfono. Estaba revisando y un periódico de aquí del país, digital, publicó lo siguiente: los niños del futuro. ¿Por qué los niños ya no quieren estudiar? Los niños ya no quieren prepararse académicamente. Se daba algo, ¿verdad? Que si el papá era abogado, el hijo soñaba con ser abogado. Si el papá era maestro, el hijo de repente soñaba con ser maestro. Sí. Y hoy en día un gran número de niños, de jóvenes, ya su aspiración no es esa, sino es ser influencer. Analizando un poco por qué motivo ¿verdad? Se dan este tipo de situaciones, creo yo, Juan y profe, y me gustaría escuchar su opinión, ¿verdad? Pero creo yo que es por las de repente expectativas, ¿verdad? Que los niños tienen al ver a su influencer favorito, que de repente con un pago de YouTube se compró un carro lujoso, se fue de vacaciones por Europa, claro. Y nosotros para poder darle unas vacaciones de esas, bueno, ni Dios quiera, tenemos que trabajar todo un año. Entonces, creo yo que esa enseñanza que tienen los niños y los jóvenes por parte de su youtuber favorito, que es la persona que ellos admiran, en conseguir algo tan grande en tan poco tiempo. Y los niños han de decir, bueno, si mi papá no lo ha conseguido en tanto tiempo, pues yo lo voy a conseguir en poco tiempo. Claro. Sí. La verdad es que, bueno, me siento aludido por el medio, ¿va? Porque fue un medio de comunicación el que hizo como famoso esta nota, que fue, si no me equivoco, un portal internacional que hizo este estudio a nivel centroamericano. Es preocupante, sí, pero es una tendencia. O sea, el problema es que ¿quién es la influencia en el niño ahorita? O sea, ¿quién es la influencia en el estudiante en este momento? Sobre todo post-pandemia. Estamos hablando de que antes de la pandemia todavía la tendencia seguía a lo mismo, pero más lento. ¿Por qué se acelera? Por la pandemia. La pandemia nos hizo estar concentrados y compenetrados en una pantalla diariamente. Yo sé que el profesor tuvo su experiencia, me imagino, a través de las plataformas dando clases, al igual que casi todos, ¿no? Entonces, la primera, digamos, arista que analizar podría ser esa, el tema de que ellos están más influenciados por su influencer, valga la terminología, en primer lugar. En segundo lugar, considero que puede ser también lo que usted precisamente acaba de decir. O sea, el influencer también manifiesta su vida pública, su vida privada a través de las redes sociales. Sí. Entonces, claro, antes ya nadie compraba un carro y dice, aquí tengo mi carro. O sea, vacaciones, sí, con un pago de YouTube. Entonces, y usted conoce a esas personas y realmente el influencer como tal no tiene esa característica, pero tiene que ser así porque necesita darse a conocer y necesita mantener esos números. Correcto. Lo que no se le dice al niño es que esa persona, así como está ganando billete, en una hora, en un desliz o en una mala interpretación, así como subió, así baja. Correcto. Y puede quedar totalmente en las latas, como decimos aquí en Honduras, ¿no? Entonces, creo que esos dos aspectos habría que analizarlos más profundamente, incluso para darle también la oportunidad al profe.
cómo analiza también las generaciones, porque las generaciones van viendo eso. Fíjense que en mi medio de comunicación, que es un medio de comunicación dedicado a la ganadería y a la agricultura, yo he visto ese mismo patrón, pero no tan pronunciado como en la ciudad. Y es el acceso. O sea, el hecho de que un niño salga corriendo al campo y toque animales y tenga ese contacto con el campo directamente, hace de que el niño todavía tenga los pies en la tierra y entienda que el ser influencer no es que es malo, sino que simplemente no es una tendencia que nos va a ayudar. Correcto. Exactamente. Sí. Me recordaba ahorita que estaba hablando Juan, cuando éramos jóvenes, nosotros cuando éramos niños, nosotros jugábamos en la calle, ¿te acuerdas? Maule, trompo, teníamos ese contacto con los vecinos. Ahora, como dice, aún antes de la influencia, de la pandemia, y después de la pandemia, fue peor porque ahí sí ya nos concentramos completamente en este cuadrito y nos generó una situación ¿cómo se llama? Estar pegados a ella, exagerado, ¿no? Dependencia. Dependencia, exactamente, una dependencia. Y entonces, ¿qué pasa? Ya el muchacho ahora ya no se relaciona, ya no hace vida social, ¿verdad? Sí. Y esa es otra preocupación también. Exactamente, sí. Porque, bueno, qué bueno, ¿no? Porque nosotros tuvimos esa generación de nosotros, pues, a mí me preocupa mucho mi hijo encerrado, ¿verdad? Encerrado en su cuarto viendo, ¿verdad? Estas cosas, aunque lo controlemos, ¿verdad? Pero ¿qué más puede hacer? Sale a la calle, no hay nadie jugando. Los vecinos no están, o los vecinos están tan encerrados. Entonces es bien difícil. Yo digo que lástima la juventud de ahora que le tocó vivir esta época. Sí, ¿verdad? totalmente. Esta época del encierro. Y no es culpa de ellos, sino que ellos... Es el medio. El medio ha jugado un papel muy importante ahí en ese aspecto. ¿Verdad? Claro, yo, profesor, ¿no? Mi esposa profesora, los demás pues, licenciados, el otro abogado, el otro doctor. Pero lo que hablamos, Wilson, ¿qué es lo que ocurre? Yo salgo de mi casa a las 6:30 de la mañana y vuelvo a mi casa a las 6:30 de la tarde. Wow. Entonces, no creo que los jóvenes lo vean como un ejemplo a seguir, totalmente. Porque dicen, oye, si te está matando todo el día, no lo vemos, ¿verdad? Entonces, claro, y la facilidad con que el ser influencer, el ser tiktoker, el ser youtuber, ¿verdad? Le genera a ellos, entonces, no, como que miran que ahí está la escapatoria de ellos, ¿verdad? Sí, una puerta a una salida más fácil y más rápida al encontrar el éxito, sí. Sí, correcto, porque hay algo también que no podemos pasar por alto, que muchas personas a través de este tema de las redes sociales se han superado. Totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Correcto. Hablamos con el profesor que hay gente que ha sido de familias muy humildes y pues se han procurado crear contenido, hacer cosas distintas y han alcanzado el éxito y han comprado sus casas, claro. Han ayudado a sus familias como un medio. Ahora, el detalle... pienso yo que la mayoría de los influencers que tenemos hoy en día nos influencian a cosas que no son productivas. Sí. Sí y no, porque en la red, y como todo en la vida, siempre tenemos los dos extremos, siempre tenemos lo malo y lo bueno. Vaya, le voy a dar este ejemplo. También le estábamos trabajando con una organización no gubernamental que se dedica a trabajar con personas de escasos recursos. Me refiero a la gente de Apufran, que mando muchos saludos, una organización de corte católico que hace un trabajo extraordinario en pro de la familia, en pro de la niñez en extrema pobreza. Y usted los entrevista, post pandemia, los entrevista y les pregunta, ¿qué quiere ser usted? Y la tendencia es que de 30 a 40 niños que nosotros entrevistamos, estamos hablando de que el 90-95% sigue pensando en ser zapatero, sigue pensando en ser bombero, sigue pensando... Entonces, estos niños que no tenían de no tener futuro y de ellos estar conscientes que no tienen futuro, pasan a tener una visión, a tener un sueño que cumplir y piensan en ser veterinarios, en ser médicos, en ser enfermeras, en ser carpinteros, en ser zapateros. Y digo yo, ¿qué está pasando en los jóvenes citadinos, en los jóvenes que no tienen esta conexión o que simplemente no tienen esa oportunidad de estudiar y que no tienen eso? La salida fácil es la migración.
y el ser las redes sociales y todo. Entonces, digo, el punto es que tenemos esperanza en esos niños, sí, y también volver las redes sociales como esa oportunidad para que la persona pueda superarse, sí, pero también pueda aportarle algo al país, aportarle algo a la sociedad. Entonces, considero que el grave problema que estamos teniendo es que en primera no hay regulación de ningún tipo. Y que conste, no estoy hablando del gobierno, no estoy hablando de las autoridades, no, estoy hablando de la casa. O sea, en la casa tenemos poca disciplina, incluso nosotros mismos. Decimos, ya como adultos. Niño, deja de estar ahí con el teléfono y nosotros estamos aquí. Y yo no quiero el celular en la mano. Sí. Entonces, no sé, me parece que por ahí también puede venir esta tendencia que nos va a autodestruir y un tema que quisiera que tocáramos más adelante, el tema de la inteligencia artificial, que es otro tema. Es otro tema. Sí, una de las cosas también es que las profesiones ya no son, o sea, hay más profesiones que en este caso ya necesitan que uno esté en una computadora, estamos en la era digital. En aquel tiempo los diseñadores gráficos era raro encontrar un buen diseñador gráfico. Hoy en día hay muchos. ¿Por qué motivos? Porque hablábamos en pandemia, muchos sacaron sus cursos, aprendieron de manera gratis en YouTube, y hay muchas carreras más que la dependencia de esas carreras necesita la tecnología. Hablaba Juan de la inteligencia artificial. Qué sorprendente es que hasta abogados están necesitando la inteligencia artificial para determinar el final de tal caso. Sí. Las redes sociales no son malas cuando se utilizan como deben de utilizarse, ¿no? ¿Verdad? Sí. Porque son de una gran ayuda. A mí ayuda inmensamente en mis clases, en mi trabajo me ayuda mucho. El problema es lo que decía Juan, que lo han desviado mal, ¿verdad? Lo han desviado mal realmente, porque yo te mencionaba, ¿no? Estamos viendo un video y al ratito, pum, tiran un anuncio y en el anuncio salen con una tontera que uno queda que no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces, y la poca restricciones que hay también en los medios hacen que los muchachos, vean cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que ha venido a afectar un poco. Y otra cosa que yo también estaba pensando es que nos faltan líderes. Sí. El joven no tiene líderes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, cualquier persona que suba algo ahí se convierte en un líder. O cualquier persona que agarran para que haga tonteras, perdón por la palabra, se convierte en un líder. Y hablábamos de eso, de cuántos sacaron unos canales aquí, uno ahí que hasta famosas frases de la yo y no sé qué otras cosas más. Pero es por eso, porque el joven no haya realmente ese espacio de un líder que lo pueda dirigir realmente. Sí, influenciar para bien. Sí, exacto. Bueno, de hecho, siempre hablando también, sumándole lo que dice el profe también, me recordaba de los personajes estos que se hicieron famosos en Honduras, por una u otra razón, desgraciadamente, pero ¿dónde están? O sea, ninguno de ellos se hizo carrera. Vaya, hablemos de la cantante, esta chica que ganó, Cecia Sáenz, que ganó hace poquito. Todo el mundo la reconoce por su talento y todo, y ahora todo el mundo la está reconociendo porque se operó el cuerpo. Entonces digo yo, toda esa pérdida de valores, toda esa pérdida de valores que tenemos nosotros, sumado a la falta de liderazgo de muchas personas que se supone tienen que ser líderes de opinión y tienen que ser líderes, no solo hablemos de políticos, hablemos de pastores, de sacerdotes, hablemos de maestros, de catedráticos, que incluso las mismas leyes y las mismas tendencias hacen que estas personas que debieran ser líderes de opinión les dé miedo dar su opinión porque la ley, porque la nueva tendencia de no hacerle daño al alumno o de no hacerle daño a fulano o a mengano. Entonces creo yo que también por ese lado también hemos sido bombardeados. Y Honduras, ustedes mejor que nadie saben, en Honduras hemos tenido el problema de liderazgo. O sea, no solo desde la presidencia, no solo desde las autoridades, sino que las mismas autoridades en la casa, en el barrio. Es complicado, por ejemplo,
hay vecinos que ni siquiera respetan no poner la basura en la esquina, pues. Sí. O sea, ese tipo de cosas. Caso vecino. Sí, pues, o sea, saludos a mi vecino, ¿verdad? Y a mi otro vecino también. Entonces, hay mucho. Yo creo que tenemos nosotros que trabajar mucho en ese tema. Y vemos ejemplos positivos de las redes sociales. Por ejemplo, un presidente Nayib Bukele en El Salvador, que utiliza las redes sociales para volverse como lo mismo dice él, el presidente más cool del mundo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué Nayib Bukele tiene 89% de aprobación en un país tercermundista igual que el nuestro? Con las mismas historias, con las mismas tendencias políticas, con las mismas situaciones difíciles de país. Y está teniendo el éxito que tiene. Y no solo eso, sino que la gente está dispuesta a seguirlo. Y yo creo que ese aspecto nos ha faltado. O sea, una sociedad que escoja, no solo políticos, sino maestros, directores, líderes religiosos, que realmente, o sea, si venimos de estar escuchando, no, lo siento, pero venimos de estar escuchando al apóstol Chago, venimos de estar escuchando a una persona que estuvo plegada al gobierno anterior, diciendo una sarta de cosas que realmente no nos abonan a nosotros, ni como sociedad, ni como iglesia, creyentes, ni como, o sea, ni en el cúmulo de influencers, pues. Sí. O sea, en Honduras es más noticia una persona que se opera su cuerpo y se automutila su cuerpo que una ley, por ejemplo. Sí. Y esa chabacanería nos está afectando como sociedad. Sí, a ese punto quería llegar yo, que en cierta manera, profe Juan, los culpables somos nosotros los que consumimos. No, por supuesto. ¿Por qué motivo? Porque, o sea, para nadie es ninguna sorpresa que a la gente lo que le gusta es el morbo. No, totalmente. Nosotros ponemos aquí un título bien bonito al video, poca gente, pero si nosotros le ponemos un título de repente un poquito ahí picante, la gente le va a dar clic. ¿Por qué motivo? Porque hemos ido programándonos. Sí, así como el algoritmo se programa para las redes, el Instagram se prepara de una manera, TikTok se prepara para otra, YouTube se prepara para otra, Facebook se prepara para otra. Nosotros mismos hemos desarrollado el algoritmo que nos está destruyendo. Ajá, correcto. Sí, es lo que estamos mencionando ahorita, Wilson, eso de la influencia de las buenas personas, porque hay personas en las redes sociales que gran influencia. Lo que mencionamos, el influencer. Un influencer haciendo un documental es para que se le cierre inmediatamente el canal. Totalmente. ¿Por qué? Porque no lo va a seguir nadie. Totalmente. Pero claro, si hacemos cosas indebidas, eso se llama la atención. Sí. Entonces, claro, tiene que ver mucho el hecho que mencionamos de que el público. Sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pero si no hemos criado viendo eso, vamos a seguir viendo eso. ¿Verdad? El TikTok es una influencia impresionante, ¿no? Sí. Es exagerado cuánta gente sigue lo que es el TikTok. ¿Y por qué? Porque ahí solo ponen cosas, ¿verdad? O no sé, también yo digo que podría ser una escapada del joven ante la situación que vive. Correcto. Puede ser. Sí. Esa es una realidad. Sí. Mire, fíjese que TikTok es bien interesante porque yo tengo TikTok hace más o menos casi empezando la pandemia. Y empecé a usar TikTok y me hice viral por un video, de nuevo, y totalmente inofensivo, pero se hizo viral porque la gente lo malinterpretó, el video. Como siempre, como la mayoría de veces pasa. Entonces, el asunto es que se hizo viral, más de 2 millones de reproducciones y mi TikTok se llenó impresionantemente. Y bueno, después dije yo, bueno, voy a aprovechar para poner algunos contenidos de otra naturaleza. Mire, inmediatamente para. Entonces, ese es un problema. Y en segundo lugar, las tendencias, sobre todo en TikTok y, si no me equivoco, en Instagram, del algoritmo funciona basado en sus preferencias. Entonces, por ejemplo, en mi caso, la gente se critica a TikTok porque dice que solo chabacanadas y que solo cosas malas pero yo digo, pero a mí no me pasa eso. ¿Por qué será? Porque mi TikTok desde el principio yo lo programé, digamos, para que no me tirara ese tipo de contenidos. No me interesan estos contenidos. No me interesa el algoritmo. Exactamente. Entonces,
también nosotros hemos sido, o la mayoría, por lo menos en este bulto no me meto yo, pero la mayoría hemos sido también carretas de ese mismo algoritmo. O sea, el mismo algoritmo nos ha diseñado a nosotros qué vemos y qué no vemos. Y para nadie es extraño que las redes sociales nos escuchan y nos monitorean para saber qué tipo de contenidos y qué tipos de anuncios nos pueden interesar a nosotros. Y eso mismo está educando a los niños. ¿Qué hacen las madres? Perdonen madres, pero ustedes saben que es cierto. ¿Qué hacen las madres cuando le ponen un video de la vaca Lola y uno ni sabe después de la vaca Lola qué otro video viene? Sí. En la reproducción automática. Entonces, ahí es donde creo yo que estamos fallando como sociedad, como padres y como tutores de una niñez, porque seguro que la inteligencia artificial, de nuevo el tema, va a educar a la próxima generación. Eso estoy convencido de eso. Sí. Correcto. Hay algo que me gustaría comentarles, digamos. El profesor hablaba de que quizás la tecnología y todo eso es un escape. Hay muchas personas que suben contenido a sus redes sociales, a la gente le gusta, crecen en masas y pues ya se reconocen como influencers, ¿verdad? A escalas grandes. Mucha gente de ellas es porque realmente disfruta hacer contenido. Para ellos es una pasión ponerse frente a una cámara. Totalmente. Hay gente que quizás es como un escape en cuanto a lo económico. ¿Por qué motivo? No vamos a ocultarte que ¿cuántos maestros sin una plaza? ¿Cuántos abogados sin un trabajo? Periodistas. ¿Cuántos periodistas? O quizás con salarios malos, la mera verdad. Entonces, y un influencer en un mes gana quizás lo que un abogado gana en 3 meses. Claro. Entonces, aquí donde me gustaría a mí conocer con honestidad su punto de vista, donde según ustedes, o será yo que estoy equivocado, ¿verdad? Pero hasta qué punto el sistema educativo también está fallando en ese aspecto. El sistema educativo y el mismo gobierno, al no tener oportunidades listas para todos esos jóvenes que se están graduando. Muchos muchachos que se están graduando de la universidad, al mes siguiente agarran vuelo, ya tienen ya su coyote y digamos, echan a perder, ¿verdad? Pues todo el esfuerzo que ellos hicieron acá, sacrificarse por una carrera. Sacrificarse para que el coyote le diga, licenciado, pase. Licenciado. Sí, correcto. Desde su punto de vista, ¿verdad? ¿En qué se está fallando? Bueno, voy a hablar yo para que cierre, que creo que el profe va a tener un concepto un poco más técnico. En mi caso, como periodista, digamos que soy, le puedo decir que es cierto. O sea, el salario del periodista en Tegucigalpa ronda por el salario mínimo, anda por los 16,000 empiras. Pero en Comayagua, o sea, no conozco uno tan solo que gane eso, pues. O sea, definitivamente tienen que hacer lo que muchos hacen, que ya saben, que todos saben lo que hacen y no vamos a dar nombres acá, pero para poder subsistir, o sea, correcto. Definitivamente que sí. Y las redes sociales eso es una frase muy utilizada, pero muy poco explicada. Las redes sociales han democratizado los medios de comunicación y también han abierto la oportunidad para que personas que rápidamente pueden hacer su capital a través de esto. Lógicamente, usted que está con este proyecto sabe que no es de la noche a la mañana que va a empezar a monetizar. Sí, para monetizar en Facebook usted necesita 10,000 seguidores como mínimo. Y lo otro que tiene que ser contenido 100% original. Exactamente. Sí. Entonces, aparte de eso, el equipo, aparte de eso, porque la gente dice, con un teléfono ahora cualquiera lo hace. Sí, no, pues, o sea, sabemos técnicamente hablando que sí se puede, pero también sabemos que hay muchos retos que vencer antes de poder llegar ahí. Entonces, ¿en dónde falla la parte, la educación? Me parece a mí, para empezar, por ejemplo, pospandemia nunca hubo un plan de retorno a clases realmente que se preocuparan por la salud mental del estudiante y de los profesores. O sea, no estamos hablando solo del maestro, del alumno como tal. Estamos hablando del maestro. Ni en la universidad. En la universidad les dijeron, mañana hay clase. Mañana tienen que presentarse. Sí. Ese fue el plan de retorno seguro. Y que todos mascarillas y todos, o sea, realmente se estaban preocupando por la parte física, pero nunca se prepararon por la parte mental. Wow. Nunca pensaron en cómo había cambiado y ese famoso nuevo normal del que nos dijeron y que nos hablaron tanto en la pandemia. Entonces, me parece que ahí
falla la estructura política, falla todo el estamento jurídico, falla absolutamente toda la parte de autoridad de educación, porque no se hizo un estudio previo para entender y comprender el momento en el que los estudiantes iban a retornar a clase. Tanto, repito, los catedráticos, maestros, como los mismos estudiantes. Sí. Eso creo yo que era fundamental y hubiera sido incluso... Y que conste que no es una tendencia hondureña. O sea, eso no es Honduras. Estamos hablando de mundial, porque a nivel mundial así fue la cosa. Correcto. O sea, en la desesperación por volver y porque todo fuera normal otra vez, se cometieron muchos errores y ahora estamos pagando la consecuencia de que los estudiantes no valoran ni sus catedráticos, ni sus clases, ni el estar en clases presenciales de nuevo, en tener ese contacto con una persona que uno admira. O sea, yo recuerdo mis catedráticos, mis profesores, a todos los admiro y en alguna medida les aprendí muchas cosas de ellos, tanto en la universidad como en el colegio, y recuerdo esa vida. Pregúntele usted a un estudiante de este momento a ver si recuerda siquiera cómo se llama el profesor. Sí. Y yo creo que ahí es donde hubo mucha falla. Podríamos hablar de temas técnicos y podemos hablar de temas tecnológicos, mejor dicho, no técnicos, pero me parece a mí que el mayor problema que nosotros como sociedad vamos a experimentar en los próximos años es una generación vacía, muy llena de conocimientos, pero vacía humanamente hablando. Sí, cuando hablamos de la educación, Juan, ese problema ha sido siempre. Lastimosamente nosotros, los gobiernos que hemos tenido nosotros, lo que hacen es, recuerden, agarrar un sistema educativo de otro país y medio quererlo acomodar aquí. Implementarlo. Exactamente, implementarlo, y tal vez no tenemos las condiciones realmente como para agarrar otro. Ni por cerca la realidad de nosotros. Ni por cerca la realidad de nosotros, exactamente. Y sí, es que el problema nosotros en la educación es que creamos, yo siempre lo he dicho así, creamos máquinas de trabajo, pero en la parte emocional, ¿verdad? No. Entonces, no es una educación integral completamente. Mencionó algo bien interesante, Juan, y me gustó mucho eso. No preparamos al joven mentalmente para revolver. Y eso se vio. Nosotros vimos el cambio del alumno antes de la pandemia y el alumno después de la pandemia. Impresionante el cambio. El alumno que vino después de la pandemia, y discúlpenme, jóvenes, pero venían desconectados totalmente de la realidad, completamente desconectados. Ellos estaban en el aula, pero no estaban, ¿verdad? Y se les notaba que, o sea, yo siempre les decía, hey, jóvenes, aquí estamos ya, ¿verdad? Para que despertaran, porque sí hubo ese problema, sí, ahí se tenía que haber hecho un trabajo mental bastante grande, realmente. Sí. Es preocupante, ¿no? Me preocupa también otro tema, el sentido común. O sea, no es que estamos teniendo una generación torpe o tonta, no es eso. No. Es utilizar el sentido común para resolución de conflictos o de problemas. O sea, estamos viendo toda esta tendencia que hay ahí en la afuera, que los camioneros, los buceros están agarrando en el tráfico por el calor o sea, hasta ese tema del sentido común para la resolución de problemas o de conflictos en nuestros estudiantes, usted lo va a ver de aquí a unos 2-3 años. O sea, estudiantes o personas que van al colegio, van a la escuela, van a los procesos de formación y definitivamente no continúan, no le pueden dar seguimiento a algo. Esto pasó, lo resuelvo así. Es bien difícil. Si antes era complicado por muchos traumas que traen los muchachos y las muchachas, y más las muchachas, si antes era más difícil, ahora es, o sea, casi a nivel de psicólogo va a tener que ser un profesor para poderle darle clases a un estudiante. Sí, correcto. Sí. Yo quiero valorar, si se puede decir así, o agradecer el esfuerzo, en este caso de ustedes como docentes en los centros educativos, ya que, o sea, algo que nosotros aprendemos en el colegio o universidad, o sea, hay conocimiento que dura para siempre. ¿Cuánto duran las tendencias? Con mucho 2 semanas, miren, de las que yo recuerdo,
lo del tía Paola, que no sé qué. De ahí llegó Shakira con su otra tendencia. Ajá. Y después la de los dinosaurios. Como en 2 meses han pasado como 4 tendencias. Sí, claro. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que analizar. Usar las redes sociales de la manera más favorable para nosotros, pero no creer que ese es nuestro mundo. Como decía el profe, estamos aquí. Sí, y que de hecho, usted sabe de dónde salió esa tendencia de los dinosaurios. Precisamente salió de eso, porque sale porque los mismos estudiantes dicen que ser astronauta, ser doctor, ser esto quedó en el pasado. Es una tendencia que hay. Ahora por eso dice el doctor saurio, el antroposaurio, el periodista saurio. Hasta ahora lo entiendo. Sí. Es la tendencia, según lo que he estudiado yo, es precisamente por eso. O sea, porque ellos consideran eso. Y sale porque esto lo crea una inteligencia artificial, que usted le dice, hasta bueno, los diseñadores gráficos, que es una tendencia mundial hace 2, 3 años, incluso antes de la pandemia era un boom todavía. Ahora están en decadencia porque usted le va y le dice a la máquina, créame esto y dibujámelo así con este Ultra K con tendencia de otro planeta y ahí inmediatamente la inteligencia basado en esos parámetros diseña eso. Entonces que tenemos que aprender a vivir con eso, por supuesto, pero cómo nuestras autoridades están preparando a nuestros estudiantes, a nuestra generación, a esas generaciones que vienen, que piensan que ser influencer es más importante y es más... O sea, yo me imagino a un médico viendo Google, ¿qué le puedo recetar? Preguntándole a la inteligencia artificial, le duele el estómago, ¿qué le puedo dar? ¿Qué le puedo dar? Tiene este y este síntoma. Sí, exacto. Sí. Y vamos a llegar. Por supuesto que sí. Profe, me gustaría que usted me diera su opinión. Le comentaba yo al profe Juan que, o sea, yo en cuanto a lo académico nunca fui un alumno destacado en las clases normales como maestra, física elemental fue mi dolor de cabeza, pero sí mis compañeros me respetaban, por decir así, porque siempre fui bueno para computación. Ahora, ¿qué pasa? Yo en ciclo tuve un compañero súper buenísimo en matemáticas, en olimpiadas, era el mero campeón. Entonces uno espera que personas prodigios, si se puede llamar así, sean personas que alcancen mucho más. ¿Y qué pasa? Lastimosamente muchas personas de esas que tenían no sé, algo extra de uno, o sea, no están donde uno de repente esperaba verlo, de repente dirigiendo un proyecto, utilizando toda su inteligencia para hacer algo súper grande, sino que de repente con trabajos, con salarios bajos, de repente ellos tienen que decir, bueno, sobrevivo o sueño. ¿A usted, profe, le ha tocado ver en algún punto de su carrera que usted diga, este cipote va a llegar a ser grande, y lastimosamente se le encuentra 2, 3 años después y usted se da cuenta que sus sueños se truncaron? Sí, primero, no te mide. En muchos casos la inteligencia que el muchacho demuestra en el colegio no te mide realmente su triunfo, ¿verdad? En el futuro. Y primero, ¿por qué? Porque estamos cambiando. La era industrial está quedando a un lado ya. Ahora viene la era de la tecnología. Y el que no se agarró del vagón último de la tecnología, ese va a quedar. Y ahí sí vamos a hablar de los dinosaurios, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Exactamente. Entonces, pasa eso, que a veces también se volvieron muy técnicos. O sea que en esto soy yo y aquí me quedé, ¿verdad? Y me agarré de aquí y no, y eso el tiempo lo fue dejando, lo fue eliminando y lo fue eliminando completamente. Entonces, a veces ocurre eso, el joven, si solo se quedó en un solo aspecto, ¿verdad? Entonces, ahí es de expandir más el conocimiento. Hay que evolucionar. Hay que evolucionar. Ahí pasa también dos problemas que creo yo también en la educación. En primera, el relevo generacional. Y que creo yo que es fundamental en cualquier... Iba a ser siempre. Sí, o sea, el relevo generacional o sea, una universidad o institución educativa de enseñanza que no haga su relevo generacional en el momento que o sea, va a llegar el momento en que la misma institución va a presionar tanto o desaparece o presiona tanto para que se cambie. Esa es una. Y la otra que también me preocupa mucho es el hecho de que las tendencias
tecnológicas siempre van a cambiar. O sea, eso es, bueno, usted lo sabe mejor que yo. Año a año, no año a año, antes se contaba año a año. Semana a semana usted va a encontrar un cambio en la tecnología, en algo. En algo se inventó esto. Miren que ahora es diferente. Miren, o sea, de ahora de los escritores de libros y todo eso, uno le dice a la inteligencia artificial, escribime un libro que diga así, 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 y usted venga en 3 horas y ya va a estar el libro. Sí. Y es un libro único. Sí. O sea, no es que lo bajó de allá o lo copió un pedacito de aquí. No, la inteligencia artificial lo creó. Entonces, ¿qué significa? Imaginémonos que esto lo miré en un mensaje de un pastor ahí. Imaginemos que esto que yo estoy haciendo es una varilla de hierro. Si esa varilla de hierro yo no la puedo doblar, no la puedo girar, y hasta ahí queda. Pero si esa misma varilla yo la vuelvo de hule, entonces ya se puede mover. Mire, ya le hace así, le hace acá, le hace aquí. Entonces, la flexibilidad en los procesos de enseñanza y cualquier proceso de enseñanza, la flexibilidad siempre va a dar como resultado creatividad. Entonces, me parece que esos modelos educativos que decían, no, es que este es brillante, no es que este tipo, y el fracaso de eso es porque le vendieron al estudiante que si lograba hacer esas tareas y que si él es el indicado para él y todo eso, entonces eso le hace creer una falsa apreciación de la vida. Sí. Y por ende el error es que se convierte en un profesional, incluso un profesional mediocre. Podría ser con título y con todos sus juguetes, pero si emocionalmente, si espiritualmente esa persona no está preparada para enfrentar una conversación, por ejemplo, o que una persona le diga, no, usted está equivocado. Imagínese un influencer que le dé miedo que la gente lo critique. Se puede imaginar, o sea, una persona que no ha resuelto sus problemas emocionales, que le digan que su contenido no sirve. O sea, desde ahí, o sea, ya lo mató. Pues. O sea, el influencer que piense que solo porque es bonito o solo porque sabe hacer algo va a triunfar en un mundo digital, está equivocado. Tiene que desarrollar características personales para que realmente pueda tener éxito. Sí, todo es una evolución, profe. Aquí analizando en algo, imagínense la inteligencia artificial, el impacto que está teniendo hasta en la educación, porque motivo, hay clases que hagan un resumen con sus palabras de tal cosa, como decía Juan. Ahora, bueno, yo vengo y pongo en la inteligencia artificial, ¿no? Pues un resumen de tal y tal y tal cosa. Y lo que dice Juan, que son conceptos únicos los que dan este tipo de inteligencia. Entonces ustedes los maestros ya no van a saber quién sí realmente está haciendo las cosas de aquí o quién está recurriendo a esto. Yo sigo siendo un maestro antiguo, pero no en tecnología. ¿No? En tecnología me estoy preparando, que no me quede atrás. Excelente. O sea, porque es importante, ¿no? Pero yo sigo siendo aquel docente que yo al alumno, si le pido un trabajo de investigación, me lo va a traer manuscrito. Porque es la única forma que yo sé que él, al menos les digo yo, lo pasaron y lo escribieron, algo se les quedó. Algo se les quedó, porque eso de inteligencia, sí, la estaba viendo un programa yo que quedé asustado. Sí. Porque el programa, haceme un resumen de tal cosa para un joven, como que lo hizo un joven de 15 años. Sí. Y estoy viendo. Utiliza el lenguaje en clave para él. Exagerado, sí. Entonces yo por ese lado me voy por ahí, como les digo, yo sé que tal vez estoy desfasado y están de decir, estoy desfasado, pero es la única forma que yo sé que ustedes le puede garantizar que realmente leyó algo. Sí, porque correcto. Si es con esto, olvídense, es... No. Sí, aquí la reflexión y la conclusión, creo yo, sería usar todas estas herramientas de manera favorable. De acuerdo. No, yo, por lo menos, lo que yo concluyo es, si usted es estudiante y cree que va al colegio, a la universidad a perder el tiempo y que cree que en la computadora y todo va a aprender, es muy probable que sí. Es muy probable que sea cierto.
Pero el contacto visual con la persona, el relacionarme con otra persona, siempre me va a dar a entender y me va a ayudar a entender la sociedad en la que estoy viviendo. Sí, es una experiencia distinta. Es totalmente diferente. O sea, yo he garantizado que una persona que yo la conocí en un proceso de formación digital jamás va a tener la misma altura, la misma capacidad de resolución de conflictos, la misma inteligencia, incluso inteligencia práctica. No estoy hablando de ser bruto, menso, no, estoy hablando de la persona que tenga inteligencia práctica para poder tener sentido común, digámoslo así, que tenga la inteligencia emocional para aceptar una crítica de un trabajo. Sí. Hay estudiantes ahorita que usted les llama la atención fuerte y peligroso se gana una demanda. Sí. Entonces, ¿por qué razón? Porque estamos en un proceso complicado. Y para los maestros, admiro mucho, profe, eso que está haciendo usted, prepararse. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si nos volvemos rígidos, si nos volvemos firmes, vamos a volvernos obsoletos. Exacto. Si nos volvemos flexibles, podemos aprender incluso aún más de los mismos estudiantes y darle una experiencia de vida a un estudiante. El mismo joven, el mismo joven no sabe. Ahorita después de la pandemia, los jóvenes salieron locos cuando les abrieron las puertas. Sí. Sí. Y estaban desesperados por llegar a los colegios a tener el contacto visual y físico con las demás personas. Y eso se notó, se vio porque llegaron eufóricos. Totalmente. Entonces, lo que usted menciona no es lo mismo a estar aquí, viéndose por la pantalla. Entonces, ellos sí sintieron la necesidad del contacto visual y el contacto físico con las demás personas. Sí. Fue muy importante. Sí, no, wow, la verdad que gracias por la opinión de cada quien. Pero esperamos tenerles en una próxima ocasión. Ojalá así sea. Y nada, familia, esperamos que les haya gustado el video. Les invitamos a que le den like para que, como decía Juan, el algoritmo por ahí detecte que les gustó lo que nosotros estamos haciendo. Familia, también les invito a que se puedan suscribir y activen la campanita de notificaciones porque vamos a estar subiendo bastante contenido como este. Muchas gracias, profe. Solo felicitarte. Porque este tipo de programas sí van a cambiar al joven. Gracias, totalmente. Y estos son los programas que realmente los jóvenes deben de ver. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son programas que sí influyen positivamente. Claro. Entonces, te felicito y hay que seguir adelante. Y ya sabes, aquí estamos a la orden, ¿verdad? Y de la misma manera, saludos a toda su audiencia y que ojalá que no sea la última vez. Siempre va a ser un placer platicar con el profe, con usted y con toda su audiencia. Gracias. Bueno, familia, saludos. Nos vemos en una próxima ocasión.